Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 16. Los nidos de la Tierra. Caso número 16. Gerardo Cifuentes. Declaración realizada por Gerardo Cifuentes el 7 de marzo de 2025 con respecto a los hechos sucedidos en la ciudad de Cachi, Argentina. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. Nunca supe qué me llevó a aceptar ese trabajo. Tal vez la necesidad o el hecho de que había pasado demasiado tiempo sin caminar el monte. Me habían contratado desde una empresa agroindustrial para realizar un estudio del suelo en una zona poco explotada cerca de Cachi, en Salta. Era parte de una supuesta expansión estratégica de cultivos, principalmente tabaco. Yo tenía que hacer relevamientos topográficos, análisis de nutrientes, humedad y nivel freático. Al principio todo era rutina: armar la carpa, registrar coordenadas, recolectar muestras. Pero ya desde el segundo día noté algo raro. Había sectores del terreno donde el GPS daba lecturas inestables, como si el suelo vibrara levemente. Caminabas y sentías una especie de zumbido bajo los pies. Pensé que era mi imaginación o una resonancia de algún tipo, pero los sensores de presión también lo registraban. Una noche, acampando cerca de uno de esos puntos, escuché algo. Era un sonido grave, profundo, que venía de abajo, como si la tierra respirara. Salí con la linterna y vi que a unos metros había una depresión en el suelo que no estaba ahí antes. Y dentro, lo juro, había algo. Un nido. No sé cómo describirlo bien. Parecía hecho de barro orgánico, con una textura que latía levemente. Estaba tibio al tacto. En su interior vi lo que parecían huesos de pequeños animales. Pero también, entre ellos, algo más grande. Una mandíbula. Humana. En los días siguientes descubrí más formaciones como esa. Algunas más pequeñas, otras que parecían recién construidas. Lo más perturbador fue encontrar rastros humanos cerca. Una lona rota, un termo, un celular partido en dos. Todo estaba enterrado parcialmente, como si la tierra misma intentara devorarlo. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con galerías interminables bajo la tierra, con movimientos suaves como el fluir de gusanos gigantes. Una noche soñé que despertaba enterrado, con algo respirando a mi lado. En una ocasión me alejé más de lo que debía. Me adentré en una quebrada, siguiendo un patrón de crecimiento anómalo en la vegetación. Arbustos de raíces negras y hojas gruesas que parecían más resistentes al calor. En esa quebrada encontré una grieta en la roca, no más de medio metro de ancho, pero profunda. Tiré una piedra y no escuché el impacto, solo un silencio viscoso. Había humedad en el aire, pero no del tipo refrescante, sino pesada, cargada de un olor salobre y dulce al mismo tiempo. Dejé una de mis cámaras trampa apuntando a la grieta. Al día siguiente, cuando volví, la cámara estaba destruida, pero no rota por un golpe, quemada desde dentro. El chip de memoria había sido reducido a una masa derretida. Saqué fotos, recogí una muestra del material y me fui esa misma madrugada. La empresa no me contestó ningún mensaje. Dejé un informe breve en una comisaría rural, pero no parecieron tomarlo en serio. 3 semanas después, alguien dejó una nota en la puerta de mi casa. Están más cerca de lo que creen. La tierra está incubando. Luego empezaron las llamadas en silencio, siempre de noche. Cuando contestaba, solo escuchaba una respiración, grave, profunda, como la que había oído en el monte. Me mudé a Buenos Aires. Cambié mi número, mi correo. Pero una tarde encontré una pequeña bolsa en la puerta de mi nuevo departamento. Dentro, la muestra que yo había tomado en Salta, solo que ahora estaba seca y cubierta de una sustancia blanca, como si algo hubiera eclosionado. Fin de la declaración. Con respecto a la investigación, el caso llegó a nuestras manos a través de un correo electrónico anónimo que contenía el informe de Gerardo Cifuentes, algunas fotos borrosas del nido y una copia escaneada del acta policial. Todo apuntaba a una zona rural cercana a Cachi, Salta.
El informe hablaba de un comportamiento geobiológico anómalo, y aunque a simple vista podía sonar como una locura, había algo en la forma en que estaba escrito, una urgencia que no podía ignorar. Conseguimos los permisos necesarios para actuar como consultores en una auditoría ambiental. El equipo viajó en 2 camionetas, 6 personas, entre ellos biólogos y un geólogo. El paisaje era hermoso, seco y agreste, pero había algo denso en el aire. Hablamos con lugareños que mencionaron leyendas viejas, zonas donde la tierra traga. Nadie se atrevía a ir de noche por esas áreas. Una mujer mayor habló de bocas que respiran bajo el polvo. Otro, un campesino retirado, nos dijo: no siembren ahí. Lo que crece bajo esas raíces no es nuestro. En una de las localizaciones mencionadas por Gerardo, instalamos georradares y sensores de vibración. Lo que encontramos fue inédito: una red subterránea de cavidades naturales, conectadas entre sí, con temperaturas internas anormalmente altas. Las paredes parecían recubiertas por una sustancia orgánica endurecida. En el fondo de una de estas cámaras encontramos un capullo. Era una estructura translúcida, viva, que pulsaba con un ritmo casi respiratorio. Dentro, una figura. Parecía humanoide, pero no completamente. No tenía ojos, su piel era pálida, con una textura coriácea. Su ADN, según los análisis preliminares, era en un 87% humano. El resto era algo que no pudimos identificar. Esa noche, uno de los drones de reconocimiento captó una grabación extraña. Imágenes térmicas de movimiento subterráneo, desplazamientos lentos pero con un patrón definido, como si algo o alguien estuviera construyendo desde adentro, coordinado, viviente. A la madrugada se registraron 2 microtemblores de baja intensidad, cuya fuente estaba justo debajo de la formación más grande. El suelo se elevó levemente y luego volvió a su forma original. Poco después, personal del Ministerio de Medio Ambiente llegó sin previo aviso y clausuró el sitio. Dijeron que era un operativo de conservación y que se había detectado una especie en peligro, pero sabíamos perfectamente que eso no era cierto. Nos confiscaron parte del equipo, aunque logramos salvar los registros. Las imágenes térmicas, sin embargo, mostraban algo más. Había más capullos, cientos, distribuidos como si se tratara de un sistema de reproducción, cada uno a distinta fase de desarrollo. En los días siguientes intentamos contactar a fuentes dentro del gobierno. La mayoría negó cualquier conocimiento del caso. Un ex funcionario de medio ambiente, bajo anonimato, nos confesó que ese tipo de hallazgos están clasificados. Habló de una operación llamada Terracuna, activa desde los años 80, cuyo objetivo era monitorear puntos de gestación biogeológica. Dijo que los capullos no eran algo nuevo, que habían aparecido antes, que algunos eclosionaron. Días más tarde, al regresar a Buenos Aires, uno de los técnicos desapareció. Su departamento estaba vacío, la computadora destruida. Solo quedó una foto impresa, una de las tomadas en Salta. Al dorso, escrito a mano: no deben nacer. Nuestro informe final quedó marcado como inconcluso y el lugar fue reforestado artificialmente. Pero sabemos que las estructuras siguen ahí, activas. Desde entonces, monitoreamos otras zonas del país con patrones similares. Y los estamos encontrando, en Chaco, en Córdoba, en el Delta. La Tierra está incubando, y no sabemos qué van a hacer. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompáñanos la próxima semana en un nuevo caso, pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.